osmolaridad, Pero la ¿no? ingesta de sodio va a tener más sodio que el extracelular, ¿no es cierto? Claro. Es la célula. Y si tiene más sodio que el extracelular, ¿qué va a pasar? Va a pasar a la intracelular. La dieta va a meter más sodio. Y el sodio tiene que ver, ¿qué cosa es eso? Flujo. ¿Flujo de qué? De iones. ¿Y para qué sirve el flujo iónico? Osmolaridad. Homeostasis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener la homeostasis equilibrio. Claro, sí, pero si estamos dentro de la actividad eléctrica, Ah, yo lo que voy a tratar de explicar impulso eléctrico. al ritmo del corazón que tiene que ver con la actividad eléctrica. Impulso eléctrico. ¿Cierto? El impulso eléctrico. Esa es la idea, ¿no? Ahora, ustedes, los pacientes cardíacos, un grupo de pacientes cardíacos, son diuréticos. Para actuar sobre qué parte de la fisiología del gasto cardíaco. Los pacientes con falla cardíaca. Usan unos medicamentos. ¿No es cierto? Los pacientes que tienen falla cardíaca, tu corazón expulsa poca cantidad hacia adelante. Pero ¿qué pasa con la sangre que está detrás? Si expulsa poco, se va quedando más sangre. No digo que no avance la sangre tiene que avanzar. Pero no tiene la velocidad de flujo anterogrado de un gasto cardíaco normal. O sea, el paciente con falla cardíaca es un paciente que tiene menos gasto cardíaco. O sea, en vez de poner 5 litros, pone 4, pone 3. ¿Pero dónde se va quedando esa sangre? Queda entre comillas, ¿no? En el sistema venoso. Porque se va menos hacia la pulmonar y menos hacia la aorta, porque hay menos gasto cardíaco. Entonces, en esos pacientes el volumen No la hay. viene, entonces se va quedando en las venas pulmonares para producir falla cardíaca e insuficiencia pulmonar, o en las venas para producir falla cardíaca derecha. Hay mucho volumen de medicamentos que son diuréticos. Esos diuréticos hacen una mejora importante para que el paciente mejore. Pero ¿qué va a pasar ahí? Con los componentes de la orina en un paciente que yo le estoy dando un diurético. Y he dicho que yo le doy un diurético a un paciente para reducir su volumen, ¿no? Porque tiene, entonces, este paciente con falla cardíaca tiene su precarga aumentada. El corazón se dilata, su precarga está aumentada. Lo mejor usando un diurético. El diurético me va a hacer orinar, ¿no? Y los componentes, ¿qué pasa con esos componentes de la orina? Al tener más flujo urinario, ¿qué cosa hay en la orina? En la orina hay sodio, hay agua, hay potasio. Entonces el diurético hace perder más volumen y hace perder potasio. Y ustedes como nutricionistas, ¿qué van a hacer? Parte del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que darle una dieta con un potasio adecuado. Están perdiendo por el tratamiento diurético. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Y esto de acá, y esto son las flechitas que hay, esto es el flujo iónico. En este caso, flujo de potasio. Entonces, cuando hay hipocalemia, porque se está perdiendo la orina por el diurético, pierde potasio, este potasio disminuye. Y eso hace cambiar entonces este flujo de potasio, así como cuando hay mucho sodio acá, cambia el flujo. Bueno, y esto malísimo.
una célula miocárdica. Y lo que está es la permeabilidad de los iones. Entonces, en este eje de acá, en el de abscisas, sería el eje tiempo, ¿no? ¿Qué nos ha puesto? Esta es una célula ventricular, y entonces, a través del ciclo cardíaco, de isomiliación, esta es una célula ventricular, y esto que está en lo que se llama el potencial de acción, la parte de arriba, potencial de acción de una célula ventricular. Y esto es la permeabilidad, ¿no?, de esta célula ventricular. ¿A qué? Tres factores: al potasio, al calcio y al sodio, que tiene que ver con ustedes, o no tiene que ver. Dieta rica en calcio tienen que dar, ¿no? Tienen que dar, por ejemplo, osteoporosis. ¿No? Osteoporosis. Como la menopausia, ¿no es cierto? O aporte de leche para mejorar la hipoglucemia. Y entonces, ¿por qué tengo que explicar yo esto que es la actividad eléctrica de una célula ventricular? Tiene que ver ¿Con la contracción? la actividad eléctrica con el funcionamiento del corazón. ¿Cuál es la relación? ¿Contracción y relajación? ¿Ah? ¿Contracción y relajación? ¿Cómo? ¿Contracción? Claro, sí. ¿Y cuál de esos electrolitos es el que tiene que ver ahí con de esos tres que están ahí? Sodio, ¿Ah? el sodio y ¿Cuál potasio. tiene que ver más con la contracción? ¿Calcio y potasio? ¿Ah? ¿Calcio? ¿El sodio dijiste? Ya, pero sodio. No. Esta fase cero, miren, es cortita, porque tienes tiempo. Y en la permeabilidad del sodio es esta. O sea que es un corto periodo de tiempo en el cual el sodio es muy permeable, es baja permeabilidad. Y cuando ocurre eso, entonces se produce la fase cero de potencial de acción, que estos son los milivoltios, que acá sería menos 90, que es el potencial de reposo, y este es el potencial de acción y el potencial de reposo, ¿no? La fase 4 de reposo, potencial de acción y nuevamente reposo. Entonces, la fase cero es muy corta y será posible que la actividad eléctrica sea muy cortita para mantener un flujo de sangre adecuado en la sístole. O sea, la pregunta es, ¿cuál de esos iones que está ahí tiene que ver más con la contracción? Porque hay una relación entre la actividad eléctrica y la contracción, eso es lo que me está diciendo su compañero. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué tengo que explicar la actividad eléctrica? Porque yo hablo de sístole y diástole. ¿Eso qué cosa es? Función mecánica del corazón. Pero para explicar esa función mecánica tengo que tener, entonces, actividad eléctrica. ¿Cuál sería eso? Calcio. Calcio, ¿no? Calcio o no. Ya, bueno. Esta es la permeabilidad del calcio, puteado. Esto es nada. Pero fíjense, la permeabilidad del calcio dura más que la del sodio. Y esto corresponde a la fase de centro de potencial de acción. La fase 2 es la fase de potencial de acción de esta célula ventricular que demora más. Y la fase 3 y 4, perdón, demora más en el momento sistólico, porque esto cuando se superpone después con el electrocardiograma, lo vamos a mostrar, esto corresponde a la sístole. O sea, el calcio tiene que ver con esta meseta que me dice que el calcio tiene alta permeabilidad y en esta parte tiene baja permeabilidad. Así como el sodio aquí tenía alta permeabilidad, era baja permeabilidad. ¿Y qué tiene que ver con el potasio? El potasio tiene en el ciclo cardíaco toda esta curva es la curva de permeabilidad del potasio. ¿Qué quiere decir eso? Que la permeabilidad del potasio es muy alta en la fase 3 y 4. ¿No? 3 y 4, miren, la permeabilidad es muy alta. Bueno, pero ¿por qué me sirve la permeabilidad?
para ubicarme, entonces puedo hacer flujo iónico. Cuando yo tengo el primer calcio, ¿de dónde va el calcio? ¿Dónde hay más calcio? ¿Ah? ¿En el extra o en el intracelular? En el extracelular, calcio más, y entonces va a entrar el calcio en el tejido. ¿Y para qué entra el calcio? Para que entre el calcio a la mitad. Contracción. ¿Ah? Contracción. Para la contracción. Claro, el calcio entra dentro del interior del extracelular al intracelular o del retículo sarcoplásmico para actuar en la velocidad y actina y producirse el proceso de la contracción en la sístole. Fase 2 es la sístole. Pero antes de la sístole empezó el proceso el inicio del proceso de resolución del cero, del presodio endocrinal, después va a entrar el calcio. Y después en la fase 3 y 4, ¿qué ocurre? Hay alta permeabilidad de potasio. ¿Dónde va el proceso de potasio? ¿Dónde hay más potasio? Internamente. En el intracelular. Por lo tanto, en la fase 3 y 4 va a haber salida del intracelular de potasio al extra. ¿Por qué? Porque hay alta permeabilidad. Ese flujo iónico es lo que hace la curva. Esta es la curva que ocurre en una célula vegetal. Y entonces, ahora, bien, esto es entonces propagación del potencial de acción de las células del músculo ventricular. Entonces, ya están hablando del ventrículo, pero igualito ocurre en las aurículas. Igual. Entonces, es una célula auricular ventricular, y entonces acá cargas positivas. ¿Qué significa eso? Que entra sodio y calcio, ¿no? O sea que esta es una célula que está despolarizada, mientras que esa está. Acá quiere decir que si está negativo, acá quiere decir que predomina Potasio. el sodio es más en el extracelular, ¿cierto? Esta célula está en reposo. Quiere decir que sodio acá y acá aquí hay potasio, más en el extracelular. Cuando la actividad eléctrica viene por ese lado, porque la actividad eléctrica tiene un sentido, es normal en el acá. Lo voy adelantando. El nódulo sinusal es el que comanda la actividad eléctrica del corazón, que está ubicado en la mucha. De ahí se distribuye la actividad eléctrica. Entonces, va a tener una dirección y un sentido. Entonces, si acá hay cargas positivas, ¿qué quiere decir? Que las cargas positivas, ¿quiénes son las sódicas? Y eso va a pasar acá para después. Si esto pasa acá, se va a transmitir, entonces, ¿qué va a pasar? Va entonces a propagarse. La actividad es propagación de potencial. ¿Para qué se va a propagar? Para producir entrada de sodio y calcio para contraerse. Ese es el mecanismo, ¿no? Ahora, esto que hablamos de la célula ventricular. Y ahora hay un sistema que se llama el sistema de conducción del impulso eléctrico, que se llama el tejido de conducción. Hay un sistema de conducción. Es un sistema especializado de células que su función no es contraerse, sino acá tengan varios nodos sinusal, haces interauriculares, nodos ventricular, haces aquí, a derecha, a la izquierda, y después termina en la red de Purkinje. Su función no es contraerse, sino tendrá el impulso aquí y transmitir. Bien, tengo que explicar cómo, y he explicado ya cómo es la actividad eléctrica en las aurículas y los retículos, pero tengo que explicar cómo es en el tejido de conducción, cómo es en el nódulo sinusal. Entonces voy a explicar el potencial de acción de una célula. Este es potencial de acción de una célula ventricular. Célula ventricular que ya expliqué. Y aquí que ve, este es el potencial de acción de una célula del nódulo sinusal. Es igual, ¿no?
y voy a retroceder para que compare. Aquí. Esposo, fase 0, 1, 2, 3, 4. Potencial es una célula ventricular. Este es de un potencial de acción de qué conducción. Puede ser de nódulo sinusal, también puede ser de nódulo ventricular. La fase 0, la fase 4 es ascendente, indistinta del potencial de acción de la célula ventricular. O sea, es la propiedad del automatismo. El nódulo sinusal genera el impulso eléctrico. ¿Cómo lo genera? Subiendo su actividad eléctrica. ¿Qué pasa acá? Entra sobre. Y acá se genera eso. Pero la diferencia acá, miren, esta fase 0 es por calcio. Ahora funciona el canal eléctrico de calcio. O sea, el nodo sinusal del tejido de conducción eléctricamente son distintos. Bueno, pero al final, ¿a qué voy? ¿A qué queremos explicar con esto? El nodo sinusal entonces tiene la capacidad de generar el impulso eléctrico por esa capacidad que tiene la fase 4 del potencial de acción de llegar a un lugar y disparar un impulso eléctrico. Aquí se genera. Ahora, el nódulo ventricular y el ATX, que está más abajo, el rama derecha para la izquierda y el ATX, tienen otro tipo de frecuencia. El nódulo sinusal normalmente es el 700 los impulsos que dan normalmente. Pero en la medida que uno va bajando del potencial de acción, yo estoy en la línea eléctrica, se genera en el nódulo sinusal, pasa por la aurícula, se contrae y te va hacia los ventrículos. Esa es la secuencia de la actividad eléctrica. Estas flechitas son los vectores. Y acá esto genera en el electrocardiograma, que es otra parte de la gráfica. Yo sigo avanzando hasta que el nódulo ventricular está pasando acá la actividad eléctrica por el nódulo ventricular en más o menos velocidad y después va a pasar a los ventrículos. Los ventrículos, músculo ventricular, aquí, general de aquí, por acá ha venido la actividad eléctrica. Y acá está ya entonces pasando desde entonces la red de Pujol hacia el músculo. O sea, hay ese circuito, la actividad eléctrica tiene un componente de células especializadas y las otras son las células musculares. Auriculares y ventriculares son cosas distintas. Y las dos dependen del tipo de iones. Las dos dependen entonces de iones que son parte de que ustedes van a tener que conocer a las cosas en el aspecto terapéutico. ¿Alguna pregunta? Tienen bastante material para revisar. Cualquier pregunta me la pueden hacer hasta la siguiente semana, hasta que a la próxima jueves cerramos el chat que quedamos ahí entonces. Ninguna pregunta, ¿no? Solo para pasar a las prácticas una vez, por favor. ¿Sí?